Buenas noches, estamos de vuelta en el programa Iguales. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre la mediación familiar en materia de igualdad. Y para ello contamos con Francisca María Matías Torres, mediadora y abogada familiar con 16 y 26 años de experiencia respectivamente. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cristina Saavedra Ramírez, mediadora familiar, civil y mercantil hace 13 años y abogada hace 24. Muy buenas noches. Buenas noches. Isabel Guerra Sánchez, psicóloga clínica y técnica en inserción laboral, agente de igualdad, especialista en violencia de género y máster en orientación educativa. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y Fran Galante Lorenzo, directora de estudios sociales, experta en igualdad de género, psicóloga con formación superior en género. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todas por estar aquí con nosotros. Lo primero que me gustaría preguntarles es sobre los términos básicos para luego tener una conversación fácil y que todo el mundo lo entienda. Les quería preguntar qué es la mediación familiar y si me podían dar una breve explicación sobre los principios de igualdad. Empezamos por Maribel. Hola, buenas noches, Cristina. Buenas. Gracias. Bueno, en principio lo que se entiende como mediación es una forma de resolver conflictos entre las personas que realmente tienen un conflicto interno o externo entre ellas. Normalmente en lo que se refiere a mediación familiar podríamos contar con conflictos de parejas, conflictos en familia, conflictos con hijos, pero normalmente podemos intentar definirla como una forma de resolver conflictos ajenos a las formas reconocidas hoy en día, como pueden ser las judiciales, en el sentido de que en este caso los mediados o las partes de ese conflicto intentan buscar soluciones por sí mismas con la ayuda de un profesional que, digamos, los orienta y los ayuda a escucharse e intentar, llegar a soluciones, pero que además sean soluciones, digamos, más fácilmente ejecutables porque son tomadas por las mismas personas que tienen el problema entre sí. Cristina. Sí, me gustaría añadir a lo que dice Maribel, que es muy importante que se sepa que es un proceso voluntario, es decir, la persona en cualquier momento puede decidir dejar la mediación, al igual que decide iniciarla, es confidencial, no puede utilizarse en ningún procedimiento judicial ni de arbitraje en ningún caso, y también es importante que se sepa que el mediador es alguien neutral, es imparcial, son las partes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es cuando nos obligan a leer un libro, nos cuesta muchísimo. En cambio, cuando nosotros elegimos ese libro, nos es más fácil terminar de leerlo. Eso es la mediación, es decir, nosotros ponemos las soluciones, por eso en el tiempo son más fáciles de ejecutar. Sabemos el nivel de compromiso que tenemos en mediación, y la igualdad viene dada por esa neutralidad del mediador. El mediador en ningún caso va a tomar partido ni por uno ni por otro, y es más, cuando ve que hay una desigualdad, incluso puede levantar la mediación o decidir parar la mediación y trabajar sobre esa desigualdad. Y esos puntos creo que sí son desconocidos, y sobre todo nos comparan mucho con terapias, y es algo totalmente diferente. Son las propias personas quienes ponen la solución a sus conflictos y el nivel de compromiso que quieren tener en ellos. Isabel. Sí, desde el punto de vista jurídico la mediación desde luego está ahí como una herramienta, y luego vemos acá la parte, acabas de decirlo tú, la parte de terapia o de que podemos resolver también desde la psicología. Nosotros tenemos terapia de pareja, Claro. La llamada terapia de pareja, donde todavía existe amor y todavía hay una serie de emociones que son válidas para mantener en todo caso una pareja, ¿no? También nosotros somos neutrales, pero también trabajamos las emociones y trabajamos el conflicto desde otra manera, desde el diálogo quizás, desde la forma de abordar la comunicación dentro de la familia, ¿no? Entonces es otro punto de vista que creo que es muy complementario Sí. a la tarea que jurídicamente, porque antes de los jurídicos están los mediadores,
antes de meterse en un follón, pero sí es verdad que hay parejas que llegan a consulta cuando ya prácticamente no hay nada que hacer. Lo que quieren es saber quién se queda con el perro, ¿no? En todo caso. Justo, ¿no? sí, cierto. No, yo añadiría, porque bueno, como lo vamos a relacionar con la conciliación y hablamos de conceptos, me gustaría dejar claro lo que significa la conciliación de la vida familiar con la vida laboral y personal, porque hay bastante confusión y eso genera bastante conflicto que luego habrá que mediar para arreglarlo. Y creo que es el hecho de que muchas personas consideran que la conciliación es un problema de mujeres, única y exclusivamente. Y claro, ahí es donde empieza el problema, ¿no? Cuando se considera, o sea, la conciliación es compatibilizar los tiempos que dedicamos a nuestro trabajo con el tiempo de la vida personal y con el tiempo de la vida familiar, ¿no? Y ahí las mujeres, ahí hay una desigualdad enorme, lo dicen los datos, ¿no? Las estadísticas, hay una desigualdad enorme dentro de los hogares en lo que respecta a cómo conciliar, cómo compatibilizar esos tiempos, ¿no? Y bueno, de ahí surgen conflictos. Yo entiendo luego, ya en la parte de la mediación como principios de igualdad, pues atender a las necesidades y demandas tanto de mujeres como de hombres, evidentemente, ¿no? Que ahí es uno de los principios de la igualdad, ¿no? Igualdad de oportunidades y entre mujeres y hombres y de derechos, un poco eso. ¿Qué tipo de personas acuden a la mediación y por qué? Bueno, a mí me vienen a consulta. Tengo que decir también que el conflicto es natural en cualquier relación humana, ¿no? Y en una relación como la familiar, el conflicto es normal y a veces hasta saludable porque, bueno, estamos sujetos todos a cambios, ¿no? Y los cambios son vitales, desde que un chaval se hace adolescente y empieza a salir y a entrar de casa y hay padres que dicen tiro la toalla porque no puedo, que sería también mediación, hasta o la vuelta a casa de una persona mayor porque resulta que no tiene, y el cuidado y la atención también recae en la mujer, e incluso hay conflictos también en cuanto a hermanos, de a ver cómo se media para ver cómo tratan a esa persona mayor, quién es la que la va a tratar, hasta los propios conflictos, como hemos hablado, de pareja, que a veces resuelven en divorcio, ¿no? Entonces, pues hay un convenio de cosas, pero quiero decir que en general el conflicto dentro de la familia es natural que se dé y puede ser neutral y hasta bueno para cambios sustanciales que puedan redundar en facilitar también la vida, porque la vida está llena de conflictos y si nos acostumbramos que los conflictos no deben existir, los conflictos deben existir porque es una manera también de conocerse y llegar a negociar hasta qué punto la parte de tu casa es tuya, la parte de mi casa es que mía. curiosamente, en lo que comentas, efectivamente a veces cuando hay un origen en conflicto, obviamente es cuando la gente empieza a escucharse, porque a lo mejor el simple hecho de estar solapando ese conflicto evita que la gente se comunique. Entonces a veces nos comunicamos gritando, a veces nos comunicamos incluso de manos caídas, no haciendo absolutamente nada, y eso es lo que va generando que el conflicto se vaya haciendo mayor. De ahí la importancia de educar en mediación, para que la gente entienda que de alguna manera la forma de alcanzar acuerdos no va generado simplemente a un diálogo estricto con buenas maneras, sino simplemente exponer cuál es el problema y a raíz de que expongamos el problema le intentemos buscar soluciones juntos. De todas formas, sí me gustaría puntualizar en ese sentido, en la labor profesional que tenemos, que a veces la forma de llegar a mediación no siempre tiene que ser como un previo a llegar al juzgado. De hecho, la forma que se está estilando ahora mismo en lo que se refiere a la solución en mediación familiar es que pueda ser derivada inclusive desde el conflicto jurídico. Es decir, ahora mismo las herramientas que se están intentando instaurar de alguna manera es en comentarle a esas personas que van a solventar un divorcio, una separación, una guardia y custodia, es decirles, señores, ustedes tienen otra herramienta, porque quien mejor conoce a la familia son los que la integran. Y entonces cuando llegamos al juzgado, llegamos enfadados, llegamos intentando resolver algo desde la manera que me ampara la razón en la norma. Mientras que cuando tú vas a la mediación, nos vamos a escuchar como familia que hemos sido y que seguramente no dejaremos de serlo porque a lo mejor compartimos pues unos hijos de por vida, sean incluso mayores de edad o inclusive menores de edad. Entonces la forma un poco ahora mismo es, o bien llegas al juzgado y el propio juez te habla de la existencia de esa herramienta como es la mediación,
O tú previamente, a través de tus abogados, a través de tus psicólogos, incluso a través del médico, como me ha pasado a mí, el que algún médico me llame y me dice, oye, tengo aquí una señora que viene y me dice que no sabe cómo resolver esto, y ahí es donde decían las compañeras, las emociones son muy importantes. Y entonces, antes de acudir a la guerra para que un tercero ajeno a la propia familia intente solventar la situación, que a lo mejor incluso va a crear un mayor problema porque no es impuesta por nosotras, como decía Cristina, pues entonces es mejor acudir a la mediación. E incluso a veces a base de gritos es cuando nos vamos a escuchar y empezamos a bajar ese estado de pasiones para intentar tener una cercanía que nos lleve a acuerdos familiares. Suelen ser las mujeres las que quieren acudir ante esa mediación. ¿Y cómo viven las mujeres este proceso de mediación? ¿Y Cristina? No podríamos hablar de que hay una supremacía de mujeres, o sea, hablamos de personas, de parejas. No podría decirte efectivamente hay más mujeres o hay más hombres, no es así, es decir, yo entiendo que quien va es porque entiende que el divorcio no es el fin, o sea, un divorcio no es el fin. En mediación lo que intentamos que entiendan es que el divorcio lo que trae es una nueva organización familiar, ¿vale? O sea, hay que organizarse de otra manera, porque ya no van a estar mamá y papá viviendo juntos, o no van a estar en la misma casa. Los niños tienen que entender, ellos tienen que entender que se enfrentan a un nuevo proceso, pero no es una cuestión de hombres o de mujeres, es una cuestión de personas, al fin y al cabo. O sea, no podríamos explicar. En el caso de la psicología sí son las mujeres las que vienen directamente a consultar, y además te plantean qué va a ser de ella, sobre todo por la dependencia también que tienen económica de la pareja. Entonces ellas sí que se adelantan a decir, bueno, ¿y qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? Si esto va a ser, desesperadas muchas de ellas, porque en realidad no conocen cuál es el ordenamiento jurídico, es decir, hasta qué punto tienen unos derechos o no los tienen, y esa emoción, esos conflictos internos de creerse incapaz de solventar una época de su vida, que es la separación, que implica para ellas, si muchas de ellas son dependientes económicamente, pues de un lastre tremendo, donde, bueno, se ven desbordadas y no tienen conocimiento. Y eso lo vemos nosotros en la franja de edad. O sea, sí es cierto que a lo mejor mujeres de 55, 60 años tienen ese rol cuidador que han tenido siempre, y su marido pues tienen ese rol de proveedor, es decir, han sido los que han llevado el dinero a casa, ellas han cuidado a sus hijos, y entonces en mediación sí se nota a lo mejor pues que se ven más indefensas porque no saben cómo negociar, porque no han vivido a lo mejor esa necesidad. Pero cada vez mujeres más jóvenes, nuestra franja horaria de edad suele ser de los 20 a los 45 años, y son mujeres que trabajan, la mayoría de ellas, y si no trabajan quieren incorporarse al mercado laboral, saben lo que quieren cada vez más. Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque lo que acabas de decir de las mujeres mayores de 55 años, 60... Te digo que no acuden a mediación, cuando acuden a mediación, acuden de otra manera, o a lo mejor no acuden a mediación, es a lo que me refiero. Puede que no acudan a mediación porque les parece un instrumento a lo mejor muy novedoso, tal, que me parece fantástico, porque todo lo que sea antes de llegar, a nadie le apetece ir a un juzgado. Aquí es muy novedoso, en cambio, en Gran Bretaña, por ejemplo, en el 73 estaba, y en el 60 en Canadá y Estados Unidos la mediación era algo normal, y en cambio aquí es todo como muy nuevo, ¿no? Pero sí es cierto que la franja de edad, a nosotros, por lo menos en la experiencia, en el día a día, las mujeres mayores son más reticentes a eso, prefieren ir al juzgado, y es lo que nosotros vivimos. Hay una frase muy nuestra, una frase muy canaria, y es cuando van a acudir en temas de familia al juzgado, es que me den lo que me toque por ley. Cuando curiosamente acuden a nosotros a la mediación, y nosotras, por ejemplo, en la experiencia que tenemos siendo también abogadas de familia, muchas veces te tienes que quitar el disfraz de abogada, te quitas la toga y te sientas como una mediadora, y entonces empiezas a escuchar, y cuando ellos y ellas vienen con sus estados de pasiones, entonces dicen, prefiero ir al juzgado y que me den lo que me toque. Cuando realmente lo que te toca es que la otra persona sepa cómo te vas a quedar cuando proceda el divorcio, por lo que estábamos hablando. Los roles son diferentes en lo que decía la compañera, es decir, dependiendo cuál ha sido tu estatus dentro de la familia, ese estatus va a cambiar, y a lo mejor
imaginemos que socialmente nos tienen instalada la situación de que somos los que tenemos que cuidar de nuestros hijos, a veces tenemos que cuidar de nuestros padres, a veces tenemos que cuidar hasta de nuestro suegro o del incapaz que aparece incluso es de la otra familia. Y ahí es cuando a lo mejor la señora en ese momento se ve en una condición de igualdad porque empieza a decir en voz alta lo que nunca ha dicho de puertas para adentro en casa. Y a lo mejor es la primera vez que el otro pone oído para saber cuál es el problema que lleva a esta situación. Porque incluso lo curioso es que después en este tipo de situaciones la otra persona, en este caso el hombre, se siente abandonado. Porque ese estatus que ha tenido de proveedor cree que debe solventarlo con los cuidados de la mujer. Entonces, creo que es un problema de base en todos los sentidos. Problema educacional, problema social. Tengo claro que hay un problema que se sigue perpetuando independientemente, hasta en la gente más joven, en las chicas de 15 años, 20, desde cómo entienden el amor. Ya sabemos que el amor se malentiende, o sea, es decir, hoy en día el que te controle tu novio, ay, me quiere mucho porque está todo el día controlándolo, o sea que hay algo de base importante, pero con el tema de la familia en sí, la conciliación, yo voy a la conciliación o lo que son los cuidados, no es que esté socialmente instaurado, es que sí, forma parte de los roles de género asignados, ¿no? Sí, por la sociedad, pero que tenemos que ir rompiendo con ellos. No cabe duda que hemos avanzado un montón. Las mujeres ya llevamos en el mundo laboral varias décadas, ¿sabes? Estamos sobradas formadas, o sea, tenemos claro cómo funciona el mercado laboral, pero tenemos, desde mi punto de vista, hay una asignatura pendiente enorme por parte del Estado, por parte de la sociedad en general, pero aterrizando por parte del mundo empresarial y por parte de las personas en sí, hombres y mujeres, que es el tema de, o sea, a mí los cuidados de personas dependientes, madres y padres, que cada vez viven más, pero no quiere decir que vivan mejor, con más calidad, o el cuidado de los menores, de niñas y niños, a mí me sigue sorprendiendo la presión que hay para primero que piensen que la conciliación es de mujeres, eso es algo que está extendidísimo, y yo a los empresarios les diría, para que lo entiendan bien, y empresarias porque ellos entienden el tema económico muy bien, es si las mujeres dejamos de producir niños, ya me pongo como un receptáculo de niños, a ver cómo sostenemos el sistema, ¿no? Y lo digo porque me parece importantísimo, porque yo veo carreras frustradas de gente de 30 años que dice, ahora me apetece, pero es que no puedo permitirme el lujo de tener un niño o una niña, o sea, un crío, porque me echarían, porque no voy a volver. Y es que ya estar un año fuera de mi mundo laboral, tal como van las cosas de deprisa, es que no hay un sistema que me permita cómo me vuelvo a incorporar, qué formación, y entonces todo eso crea frustraciones también en las mujeres. Precisamente, ¿no? Perdona, les quería preguntar que si actualmente se ha repartido ese cuidado a las personas dependientes entre ambas partes de la pareja, si ahora es más normal, el rol ha cambiado y es un rol de la pareja de padre y madre, no solo de la madre. ¿Fran? Yo creo que no. Yo no digo que se hayan logrado cosas, pero las colas en las notas las siguen protagonizando la mayoría de mujeres. Cuando en los trabajos hay una enfermedad en el cole, las mujeres salen corriendo. No digo que los hombres no lo hagan, hay muchos que sí, pero el cuidado de las madres y padres también acaba recayendo. También muchas mujeres somos culpables porque nos creemos que somos las mejores cuidadoras o que tenemos el monopolio de los cuidados, que eso es un error también absolutamente enorme, ¿no? Te planteo lo que te estás diciendo, Fran. Desde nuestro punto de vista como letradas y no como mediadoras, me resulta muy curioso lo que estás planteando, sobre todo porque a la hora de otorgar guardias y custodias compartidas, aquellas que más se oponen son curiosamente las mujeres. No estoy de acuerdo quiero decir, con que yo creo que tiene que ser compartida. Es más, yo, como una acción positiva de igualdad, daría prioridad a los padres. ¿Y por qué? Porque también yo creo que se le ha privado, o sea, yo soy feminista y activista, vamos, por los cuatro costados. Para mí, creo en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero también entiendo que a los hombres, de alguna manera, se les ha privado, así como se le dice a las niñas, no sea, o sea, sé buena, dócil y tal, a los niños sé valiente, fuerte, tú eres el proveedor, lo que decían, y eso también es conlleva una serie de responsabilidades para los hombres que tú dices, bueno, yo tampoco estoy
preparado. ¿Sabes qué? Por ambas partes. Claro, es que ahí, eso lo vemos ¿no? nosotros día a día, que en muchísimas ocasiones, ojo con lo que se está diciendo también, porque vamos a ver, cada familia, no, lo digo por mi parte, o sea, cada familia tiene estructurada unas circunstancias concretas en lo que se refiere a sus responsabilidades, a sus cuidados y todo lo que se tercie alrededor de la familia en sí. Puede darse el caso de que efectivamente sea la madre la que haya estado pendiente desde el nacimiento del hijo hasta ir a buscar las notas, llevarlo al médico y todo eso. Sí, se negocia. Claro, y cuando llega el momento, ojo, el interés más necesitado de protección es el menor y el cambio de rutinas nos puede cambiar y oye, que a lo mejor he sido yo como hombre quien ha estado llevando al niño al fútbol de lunes a viernes y ahora tú me estás diciendo que lo vas a llevar tú. O sea, son circunstancias en cada familia de una manera muy ustedes diferente. han dicho algo importantísimo y es que cuando alguien acude a la mediación cambia la organización familiar. Claro, absolutamente. Porque se escuchan, esa es la historia, que se están escuchando. Entonces por primera vez dice, oye, que yo salgo de trabajar a las 6 de la tarde, bueno, pues a partir de ahora llévalo tú a guitarra. Pero eso es un peso de hoy, ¿eh? Sí, Isabel. A ver, es que hemos mezclado un montón de cosas. Sí, hemos mezclado un montón de cosas. Yo creo que la conciliación de la vida familiar y laboral ha avanzado muchísimo, bastante, desde que los hombres se implican mucho más, pero todavía sigue siendo una ayuda, no una corresponsabilidad. Sí, eso es cierto. Por lo tanto, y hay hombres que utilizan también la guardia y custodia también como bofetada también de alguien que nunca se ha ocupado de los hijos para en un momento determinado de conflicto dañar a la otra persona, para hacerse más fuerte o para evitar una separación dolorosa y traumática. Y se utiliza igual que se utiliza el síndrome de alienación parental del que algunos hablan por ahí o algunos hablan por ahí, también se utiliza, vamos a decir que también, y creo que la custodia compartida, no como acción positiva, yo no la creo como acción positiva, creo que la custodia compartida no puede ser obligada, tiene que ser consensuada entre las dos partes y con una corresponsabilidad, que es lo ideal en todas las relaciones. No vale con hacer una discriminación positiva de darse a los hombres, no, porque si a un hombre no quiere un niño o no está no, me refería a Isabel, por ejemplo, no quiere, sencillamente no lo puedes obligar. No, me refería, por ejemplo, el gobierno de Aragón fue la primera comunidad autónoma que permitió, o sea, no, antes la custodia per se la daban a las mujeres o era más fácil, ¿no? Entonces, lo que ha propiciado, porque hay una lucha, hay un movimiento que se llama las nuevas masculinidades, que conoce, que es otras formas de crianza, que tal, que son las reivindican los hombres, y ellos, claro, ¿qué demandaban ellos? Oye, queremos tener el mismo derecho que las mujeres a tenerla tal. Y yo digo, estoy de acuerdo. He dicho ahora, lo he dicho como acción positiva, un poco porque es verdad. Obligar a que no, obligar no, pero desde luego que ellos también están ahí y que hay muchos es que lo entiendo perfectamente, sí, que la quieran compartir. Claro, lo que pasa es que las estadísticas son frías. Y también tenemos que entender quién se ocupa en estos momentos del cuidado, la atención a las personas mayores o dependientes, llámese de niños. Las mujeres, no podemos seguir perpetuando. Sí, pero claro que no, por supuesto. Pero las estadísticas son frías, como la violencia de género es así. Cada caso, cada caso es un mundo. Porque nosotros, por ejemplo, te digo, vemos cada vez más. O sea, hombres que reclaman a los hombres diciendo, claro, pues yo quiero esto. Y las políticas de igualdad hacen algo, ¿no? Las políticas de igualdad hacen algo. Entonces lo vemos y hombres implicadísimos y que saben horarios de sus hijos, sus notas, los deberes y a veces incluso más que las madres. Y lo que sí es cierto, lo que sí hemos notado, por ejemplo, en el cuidado de personas mayores, sí es cierto que todavía ahí vamos un poquito en el vagón de cola. O sea, porque cuando hacemos la terapia familiar también incluye pues hermanos, familias que no se ponen de acuerdo en quién debe cuidar, ¿no? A esa persona. Realmente le toca a la soltera o la divorciada o la que está disponible. Y al final es solitario, mujer. Esa persona que los cuida a todos. Y ahora todos miran para otro lado y dicen, oye, pues yo a ver si no tiene trabajo, ya claro, te entonces, tienes adjudicado. Eso sí todavía estamos en el vagón de cola, como bien dice Fran, o sea, la sociedad ahí tiene un peso, pero en el tema de la custodia compartida yo cada vez veo que los padres se implican absolutamente, y lo que decía Maribel, muchas veces son las mujeres las que dicen, pero es que no sabes cómo va a ir la niña vestida, que curiosamente después tonterías, cambia. como dice Francis, es que tienen ese, y luego al final pues es una normalización y como son soluciones que duran en el tiempo, porque son ellos, como dijimos al principio, quienes se han comprometido a hacerlo, los niños son felices, porque ven a papá feliz, a mamá feliz,
y es mucho mejor. Y claro, no han pasado por el trauma de un juzgado, que no es agradable, a veces necesario, por supuesto, pero el coste personal, independientemente del económico, el coste personal es tan grande de entrar a un juzgado, de no mirarse más, que para nosotros es una satisfacción cuando lo vemos salir de mediación y dicen, sí, a lo mejor no hemos llegado a ningún acuerdo, pero oye, me he escuchado, lo he escuchado después de 10 años sin mirarnos a la cara, y eso nos pasa, y nos pasa a diario. Gente que al final te dice, no hemos llegado, es verdad, tenemos que ir al juzgado, y para eso está, y para eso están los profesionales del juzgado, pero nos hemos entendido, lo he escuchado por primera vez, y he oído lo que le dolió, y a eso, para nosotros por lo menos, es una satisfacción personal. Yo, por ejemplo, tengo una consulta, he tenido consulta donde la madre, una vez en la separación, vive con cierta angustia dejar el niño o la niña con su padre, que a lo mejor vive pues en otra comunidad autónoma, y llevárselo en vacaciones. Y al principio, y es verdad, y eso es un trabajo que tenemos que hacer, de dejar ir, ¿no? Dejar que el otro también cumpla su responsabilidad y es igual de responsable que tú, es un trabajo que todavía hay que trabajar, lo decía Fran antes, todavía hay que trabajar con muchas mujeres, lo decías tú antes también, porque sencillamente también esta parte no está acostumbrada a dejar, a delegar. A delegar. Y yo tengo el caso concreto, ¿no? De una señora que tras un divorcio pues vivía con angustia esa separación y viene a consulta porque no puede llevarlo, y bueno, la primera vez que deja ir al niño o la niña, siente angustia, pero ya la segunda siente liberación. Claro, es que es eso. De liberación, de decir, ay, no pasa nada y tengo tiempo para mí. Claro, y es lo que decía Cristina al principio, es un tiempo de calidad, porque claro, el tema de una guardia y custodia compartida o simplemente el llegar a acuerdos, porque una guardia y custodia compartida no significa un trato de semana, de una semana, no, son tiempos compartidos, es la diferencia, es decir, nosotras cuando nos quitamos la toga y nos estamos como mediadoras, debemos evitar, porque la gente ya hoy está muy judicializada, o sea, ellos llegan y ya dicen, la guardia y custodia, el régimen de visitas para él, lunes, miércoles de tal hora a tal hora. Niño, llavero también. Vamos a ver, que cuando nosotros estamos casados y llegamos a casa, pues papá llega a una hora y se tendrá que duchar y luego se pondrá a cenar y luego jugará con el chaval porque no puede, o a la inversa, puede pasar cualquier cosa. Quien mejor lo conoce es la familia de origen, y cuando la familia de origen se deja de hablar y llegan al centro de mediación y se sientan y empiezan a escucharse, como dice Cristina, a lo mejor no llegamos a un acuerdo, pero en mi caso, por ejemplo, en un asunto en concreto, yo le dije a ellos cuando se sentaron, digo, mira, como abogada sé lo que va a decir el juez, conozco quién es el juez, conozco cómo funciona, conozco para dónde puede tirar con la norma, y la norma dice lo que dice, pero me gustaría que aunque ustedes no firmaran aquí un acuerdo, me digan cuál es la solución. Y me dio muchísima pena, porque estas personas llevaban cerca de 10 años sin hablarse, o sea, 10 años no casados, sino divorciados, con una guardia y custodia traumática. En este caso se le había dado la guardia y custodia al señor, la señora superó unas circunstancias concretas personales, y cuando los niños crecen, porque los niños crecen, aunque no nos lo creamos, los niños crecen y cuando dejan de ser niños se convierten en unos adolescentes, no siempre conflictivos, pero sí a veces problemáticos, y eso no lo sabemos llevar porque nos enfrentamos sobre todo con el primero, con ese cambio de realidad al que no estamos acostumbrados. Pues estas personas en concreto, cuando salieron de la mediación, yo me sentía mal porque digo, yo me termino enamorando de las dos personas con sus pros, con sus contras. Por favor, llámenme porque yo sé lo que va a pasar. Y entonces cuando me llaman uno de ellos en concreto, le digo, oye, siento que no hayan llegado a un acuerdo. Y dice, no te preocupes, llevábamos 10 años bloqueados en todos los sentidos, WhatsApp, mail, teléfono, y por lo menos ahora somos capaces de levantar el teléfono y gestionar los problemas de nuestros hijos, que con la adolescencia se intentan aprovechar de cada uno de nosotros, diciéndole a cada uno lo que quiere escuchar, y por fin cogemos la sartén por el mango. Y el juez dictó lo que yo me imaginaba que iba a dictar, pero ya ellos eran capaces de comunicarse, y es una de las cosas que más fallan, la comunicación, el que nos podamos escuchar. Bueno, para terminar, les quería pedir una breve conclusión en la que pueden destacar algo que crean que es importante, decir algo que creen que todavía no se ha dicho. Empezamos por Maribel. Pues mira, yo como conclusión, lo único que argumentaría de lo que hemos comentado, que efectivamente la sociedad todavía necesita realizar muchos cambios en lo que se refiere a igualdad en roles, y en lo que se refiere a una igualdad en todos los sentidos, como padre, madre, mujer, hombre, daría exactamente igual, pero
para mí la base está en la educación, o sea, hay que cuidar la cantera. Hay que formar a esa cantera para que cuando nos sentemos aquí dentro de 10 o de 15 años podamos hablar de que han habido varios cambios que además repercuten beneficiosamente en la sociedad. Cristina. Yo, como sé que mis compañeras van a hablar del tema de la conciliación, voy a ser breve y me gustaría que no olvidáramos que hablando se entiende la gente. Pues yo iba a ir por ahí, ¿eh? Yo iba a ir por ahí. Pues Fran. Claro, porque no, yo lo que iba a decir es súper importante lo de escuchar, claro, nos olvidamos de escuchar, creo que en la actualidad estamos imbuidos en un estrés y noticias malas todos los días, entonces yo lo que como conclusión diría, por favor, que seamos conscientes en algún momento del día de respirar, de quiénes somos, de que venimos aquí para estar bien y que nos dé fuerza para abordar cualquier problema familiar. Es muy fácil decirlo, pero buena onda, buen rollito, no sé cómo decirlo, pero es lo que creo que es súper necesario ahora, aparte de la educación de base y todo eso, ¿no? Pero eso, un poco de buena onda, buen humor y escuchar, sí, eso. Sí, yo creo que el diálogo es importante, la escucha, la empatía, la capacidad de ponerte en el lugar del otro y que el otro se ponga en tu lugar. Cierto. Eso que decimos siempre cuando en las relaciones de pareja, ¿no? Que hay tres patas, la química, la amistad y el ágape, el mirar por el otro y que el otro mire por ti, eso es fundamental en una relación, en todo caso de pareja, ¿no? A veces se quieren, a veces hay amor y se puede construir sobre eso, y a veces las cosas ya están después de 10 años sin hablarse, pues poco queda que construir por ahí para arriba porque se ha perdido mucho en el camino seguramente, ¿no? Y a veces llegan a la consulta creyendo que uno es Lourdes y Lourdes, la Virgen del Lourdes no existe. Sí que es verdad que esta semana es la Semana contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre reivindicamos pues la eliminación de la violencia contra las mujeres. Yo desaconsejaría la mediación en violencia contra las mujeres porque está prohibida, entre otras cosas, pero hay que dejarlo claro porque muchas mujeres se ven abocadas a veces a que alguien que desconoce el tema de la violencia de género y sus componentes y el verse con la víctima y tener que verse, y muchas veces, a veces se dictaminan, se tienen que entender cuando lo que hace es revictimizar una situación traumática que lleva años. Entonces reivindicar eso también, que queda totalmente desaconsejable porque la ciudadanía en general, la que nos están escuchando, queda desaconsejable el tema de la mediación en cuanto a violencia hacia las mujeres. Y bueno, que hablando, como digo yo, se entiende la gente en otro ámbito, y cuando las relaciones se acaban, que muchas veces se acaban, porque todo tiene un principio y todo tiene un final, eso de que toda la vida tenemos que cargar con la cruz, la aceptación es muy bonita. Una situación calvinista que todavía tenemos ahí, la rémora, y creo que cuando las cosas se disuelven, se tiene que disolver, lo mejor es llegar a acuerdos. Lo mejor es llegar a un equipo multidisciplinar donde todas estamos en diferentes, unos abarcan las emociones, todo eso, y otras abarcan la parte jurídica que a nosotros se nos escapa, sabiendo que no somos jueces de nadie, ¿no? Y cuando vienen a nosotros somos equidistantes. Yo he tenido relaciones de pareja donde ya vienen rebotados de otros profesionales precisamente porque han tomado partido por uno y por el otro lado. Y ahí es donde confluimos, yo creo que la mediación, también con la psicología desde el ámbito jurídico. Pues ojalá que nos reunamos 10 años después y ya los roles sean igualitarios, no de hombres ni de mujeres, sino de personas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por estar una noche más con nosotros. Les esperamos el próximo lunes a las 9 aquí, en el programa Iguales.